¿Te gustaría saber acerca de la experiencia que tuve al llegar a Eslovenia? ¿Cuáles son esos retos a los que te enfrentas cuando estás en un país donde tienen un idioma completamente diferente al tuyo? Si es así, quédate en nuestro video. Y retomando un poco el tema de estas pláticas acerca de el proceso que tuve durante el máster, vamos a hablar acerca ahora de Eslovenia, que fue mi segundo país de movilidad dentro del proceso del máster de Erasmus Mundus MBA. Primero, para poner un poco en contexto, Eslovenia es un país bastante pequeño si lo consideramos con México. Entonces por ahí en la imagen podrían ver la comparación que tenemos de Eslovenia con México. Luego, en cuanto a niveles de habitantes, tenemos que estamos alrededor de 2.100.000. Si lo comparamos con alguna ciudad, inclusive de México, podríamos llegar a decir que prácticamente una ciudad. Y lo particular de ahí es que su idioma oficial es el esloveno, aunque dentro de la capital, algo que me gusta bastante, sobre todo de Europa del Este, es que tienen esa capacidad resiliente de poder hablar diferentes idiomas. Tengo varios compañeros y amigos que viven en estas áreas y hablan por lo menos 3 o 4 idiomas, y para ellos es bastante normal hablar esos idiomas. Entonces, aparte del esloveno, tienen sus dialectos, y obviamente yo ahí tenía que comunicarme en inglés. Aprendí algunas palabras como lako, dobrodošli, que es el que, o bienvenido, o kako je ime, que es me llamo, entre otras palabras. Sin embargo, parte de esta experiencia me abrió una nueva forma de pensar, y yo creo que ahí fue donde volví a cambiar un poco mi perspectiva en cuanto a cómo me trataba yo dentro de mi salud, ya que Eslovenia tiene, a pesar de que son muy pocos, tiene ese ambiente en donde toda la gente, o la mayoría de la gente, es muy activa físicamente. La altura de ahí es prácticamente 1,85 en hombres, 1,75 en mujeres, entonces son personas muy altas, y aparte son personas que tienen muy buen físico. Yo, que me considero que tengo un físico un poco más arriba del ordinario, dentro de Eslovenia yo sería una persona más. Para que se den una idea del contraste que tiene. Ahí lo que me ayudó, y que prácticamente agradezco bastante, es que al estar dentro de un círculo adquieres los hábitos de esa comunidad. Es algo que les había comentado justamente en los previos videos. Al tener o al vivir en una ciudad donde todas las personas eran activas, donde los fines de semana tienen como costumbre llevar a su familia a hacer un hiking, a hacer una excursión a la montaña, a caminar o a andar en bici, es prácticamente me cambió completamente la forma de pensar, ¿no? Donde gente grande, gente de 80 o más años inclusive, todavía anda en bicicleta por la ciudad. Es una ciudad que es bastante bonita y que se puede andar en bicicleta. De hecho, yo es como me transportaba en la mayor parte de la zona. Aquí el primer reto que existía es que mi inglés nunca ha sido bueno. De hecho, todavía no lo es. Hablo de forma fluida, pero no con la gramática y con la fonética que debería de ser. Es algo que he estado trabajando y que sigo trabajando. Aquí se me puso un reto donde mi única forma de comunicarme era a través del idioma inglés, y que obviamente teníamos el esloveno. Dentro del esloveno aprendí algunas palabras, pero siendo sincero no puse ese esfuerzo, y es sobre todo porque tu mente también busca ahorrar energía y ponerse excusas, ¿no? Mi excusa era que eran muy pocos habitantes, y yo creo que de forma interna pensé que no me iba a quedar en ese país, entonces no puse el suficiente esfuerzo para aprender el idioma. Sin embargo, una de las recomendaciones que te doy es que empieces a evaluar tu sistema de creencias y que veas dónde eres incongruente y que tomes acción. En este caso, obviamente, por un lado yo decía, es que sí quiero aprender esloveno, y de hecho tomé clases privadas y estaba tomando cierto impulso, pero mi sistema de creencias, en este caso, lo que estaba de forma subconsciente era de, ok, son muy pocas personas las que hablan esloveno, no vale la pena, y me resistía a quedarme ahí, yo creo, y eso fue lo que me detuvo de aprender ese idioma. Entonces, ahora en perspectiva, una de las cosas que he aprendido es verlo todo como una oportunidad y vivir en el momento. Si estoy en un sitio, tienes que aprovechar que estás en ese sitio.
absorber la cultura, sobre todo sus tradiciones y la forma en comunicarte, ya que el idioma es la primer forma de empatizar con cualquier persona. Una de las fallas que tuve después dentro de mi trabajo justamente fue el tema de empatizar con ellos, y yo creo que el idioma tuvo una parte importante. Entonces, sobre todo si piensas trabajar en un sitio en donde tu idioma nativo no es el principal, debes de esforzarte por aprender ese idioma, sobre todo para poder tener mejor comunicación, crear más empatía. Dentro de Eslovenia hay un montón de datos que me gustaría decirles, y de hecho todo este tipo de cosas lo he concentrado en varias publicaciones y reels dentro de mi Instagram, así que en la parte superior tienen mi Instagram por si quieren saber un poco más. Aquí es completamente diferente a cualquier país de Latinoamérica, a cualquier país como España, inclusive, que es bastante similar. Cambian mucho las tradiciones. Esta es una experiencia que me cambió bastante, ya que tuve que aprender a buscar diferentes formas de comunicación, a tener más tacto en la forma en cómo me comunicaba, a adaptarme a las actividades que ellos tenían, sobre todo en el tema de que nosotros como latinos somos más cálidos, en el aspecto de que abrazamos más rápido a las personas que están a nuestro alrededor, en ese caso de crear la comunidad. Y con eslovenos, si bien tengo amigos eslovenos, es bastante difícil entrar a ese círculo de eslovenos, porque ellos son un poco más pragmáticos, se cierran un poco más, pero la diferencia de esto es que cuando entras dentro de ese círculo se vuelven tus amigos de toda la vida, y es justamente lo que está pasando con los amigos que tengo de Eslovenia. Son personas que aprecio mucho y que me han enseñado bastante, son personas muy trabajadoras. Entonces, dentro de este máster, y retomando el tema académico, teníamos la segunda parte, que era realizar nuestra defensa, realizar nuestra tesis, y este fue el lugar excelente para poder realizar esto, ya que estuve realizando un proyecto relacionado a aquellas áreas en donde me quería seguir aprendiendo, y esto lo doy como una recomendación. Sobre todo hay veces que dentro de nuestro currículo no está algunos temas que nos gustaría desarrollar para nuestro conocimiento profesional, y esto lo deberían de tomar como esa parte complementaria, porque al final es un documento en el cual vas a invertir meses y vas a estar de lleno en la creación de este documento, que es muy bueno que sea algo que te apasione o algo que busques aprender para poderlo aplicar, para que te incentive a crear algo que pueda ser útil para la sociedad, no solamente un documento por cumplir. Dentro de Eslovenia también algo que me gustó bastante es la calidad de vida que tiene. En este caso, en Ljubljana, al ser una ciudad chica, todo está prácticamente a 5 o 10 minutos, ya sea caminando o en bicicleta. Entonces, el ir a tu trabajo, el regresar a tu trabajo, el ir a ver a tus amigos, prácticamente estaba a unos pasos. Entonces te rendía más el día, y te rinde más el día de esa forma. El tema de el ambiente laboral también es mucho más relajado, más tranquilo, y tienen algunos temas relacionados a que dan ciertas horas de comida. Esa media hora de comida está asociada al horario laboral. Entonces salías un poco más temprano, tenías más tiempo para hacer más vida. Sin embargo, también tenemos el tema del clima, y ahí otra de las experiencias y de los aprendizajes que tuve es a valorar todo aquello que estamos teniendo dentro de nuestra región. Como mexicano que ha vivido siempre en un clima bastante agradable, que no tiene tantos cambios, el ver cómo los europeos, en este caso como los eslovenos, se volvían locos por la temporada de verano, no me hacía ningún sentido, hasta que me tocó vivir la etapa del invierno y del otoño, y ahí fue donde entendí, ok, vale, tenemos estas diferentes estaciones, cada una tiene su particularidad. Por ejemplo, invierno es más para trabajar, para reunirte, para hacer diferentes actividades, y el verano lo tomas más de fiesta porque el clima te lo da. En invierno había ocasiones que se llegaba a oscurecer a las 3:30, 4 de la tarde, entonces jugaba un poco con tu mente primitiva, en donde decía, ok, está oscuro, vamos a dormir, y se te quitaban un poco las ganas de salir o de hacer otro tipo de actividades. Entonces ahí me hizo valorar más las estaciones, ¿no? El entender que hay un momento determinado en el calendario para hacer diferentes tipos de cosas, y que deberíamos de organizarlo de esa forma para poder también
cambiar esa rutina y no dejar que nuestra forma de vivir sea plana, sino que tengamos actividades dependiendo de cuándo nos conviene hacer cada una de estas cosas. Dentro de los aprendizajes que también tuve en Eslovenia es el buscar entender a las otras personas, el por qué hacen las cosas. La cultura es diferente y esto tiene mucho que ver a todo este bagaje histórico que ellos tuvieron. Eslovenia es un país en donde tenemos también muchos emigrantes de Macedonia, de Serbia, tenemos turcos y obviamente latinos también, ¿no? Los latinos están donde sea. Hay una comunidad bastante fuerte de argentinos que no sabía. Varios eslovenos se fueron a Argentina y argentinos se ven a Eslovenia. A pesar de que yo pensaba que íbamos a tener muy poca plática en español, me sorprendía porque había gente, sobre todo chicas, que hablaban español bastante bien por las telenovelas. En su momento me comentaron que las telenovelas mexicanas eran bastante vistas dentro de Eslovenia, así que fue la forma en cómo ellos aprendieron español. Sobre todo yo que estoy en el mundo del baile, es bastante curioso saber que cuando estaba dentro de los sociales, de los eventos, había gente que podía entender lo que yo decía o lo que me comunicaba con mis compañeros o mis amigos españoles o inclusive mexicanos. Ahí tenía también compañeros mexicanos en donde íbamos a bailar un momento. Si quisiera que te quedaras con algo dentro de estas recomendaciones, es primero que busques vivir al máximo la experiencia en el sitio en el que estás, que adoptes o que busques entender la cultura para que te puedas adentrar más en la experiencia de, en este caso, de local. Es muy diferente vivir como extranjero y vivir como local. Vives muchas cosas completamente diferentes. O sea, se abren diferentes tipos de círculos en los cuales puedes interactuar y puedes tener experiencias diferentes. Entonces ese sería el primer aspecto. El segundo es empatizar con las personas. Cada región, cada sitio tiene una forma diferente de comportarse y de comunicarse. Entonces esa diferencia es lo que hace que también sea interesante el salir de nuestras diferentes zonas o sitios en donde nos encontramos. Me gustaría que aprovecharas también para tener esa retrospectiva de visualizar qué es lo que está en esa ciudad o en ese país en el que estás y compararlo con tu lugar de origen, ver esas diferencias, esas particularidades para que empieces a apreciar cosas que a veces das por sentado. Por ejemplo, aquí pasa mucho en Europa que dan por sentado el tema de la seguridad, ¿no? Aunque dicen que en algunos sitios hay criminalidad, que hay ese tipo de cosas, no valoran ese tipo de seguridad que a veces no se tiene en Latinoamérica, ¿no? Luego por ese lado. Y en Latinoamérica tenemos un montón de cosas positivas. El tema de costos de la comida, el cariño que se muestra, la calidez que tienen las personas, el clima, que es un clima genial, que pocos países en Europa tienen, las tradiciones. Hay diferentes contrastes. Cuando sales de tu sitio es donde empiezas a tener y a valorar más es cada uno de ellos. Entonces espero que te haya gustado mi reflexión. Si quisieras saber un poco más acerca de mi viaje dentro de Eslovenia, más acerca de mi tesis o de otro tipo de cosas, te leo debajo de los comentarios y me gustaría saber a ti qué es lo que más te cambió, qué es lo que más te chocó cuando viajaste a otro sitio, qué es lo que te gustaría compartir con nosotros para buscar justamente crecer o ver esa perspectiva diferente que adoptaste una vez que viste esa situación. Mi nombre es Luis Rodríguez y muchas gracias por acompañarnos.